Inducción electromagnética, parte 3. Seguimos demostrando e interpretando la ley de Faraday-Lenz para poder entender lo observado en la primera parte de inducción electromagnética. El hecho de que una corriente eléctrica circulando por un conductor produce un campo magnético hizo que se planteara la posibilidad del proceso inverso, y ya vimos que Michael Faraday y Henry estudiaron esta posibilidad del movimiento relativo de un conductor y un campo magnético producía una diferencia de potencial en los extremos del conductor. La magnitud de esa diferencia de potencial inducida dependía de la rapidez con que el alambre atraviesa las líneas de campo y del número de espiras de la bobina. Lenz posteriormente advirtió que el sentido de la corriente inducida sería tal que el flujo magnético se opone a la causa que lo produce. Esta es la ecuación que permite determinar la FEM inducida menos el número de espiras por la variación de flujo magnético en el tiempo. Este fenómeno se llama inducción electromagnética y esa ecuación define a la ley de Faraday-Lenz, que ya vimos que puede expresarse diciendo que la diferencia de potencial inducida en una bobina es directamente proporcional al producto del número de espiras y a la razón de cambio del flujo del vector inducción magnética sobre dichas espiras en el tiempo, y el sentido de la corriente inducida será tal que el flujo magnético se opone a la causa que la produce. La variación del flujo magnético en una espira induce una corriente eléctrica variable. A su vez, esta debería producir un campo magnético que aumentaría al primero. Este aumento del campo magnético provocaría un aumento en la intensidad de corriente inducida, y así sucesivamente la energía almacenada por la bobina en forma de campo magnético sería infinita. En 1834, Heinrich Lenz advirtió que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo magnético se opone a la causa que lo produce. Vamos a ver en este simulador, cuando nosotros variamos el flujo magnético en el tiempo en el interior de la bobina, lo que estamos haciendo es mover los electrones de la espira. Entonces, esos electrones al moverse, sabemos que las cargas en movimiento también generan un campo magnético. O sea que tenemos un campo magnético variable que va a producir una corriente inducida en la espira, pero a su vez esa corriente inducida, al ser cargas eléctricas en movimiento, van a generar un campo magnético inducido. Ahora, si ese campo magnético se sumaría al otro campo magnético del imán, entonces provocaría un aumento de la variación del flujo magnético en el tiempo y por ende aumentaría también la intensidad de corriente inducida, pero este aumento de la corriente inducida provocaría también un aumento entonces de la variación del campo magnético inducido, y así sucesivamente llegaríamos a tener una intensidad de corriente infinita. Obviamente que esto significaría que tendríamos energía con solo iniciar el movimiento al principio del imán. Podemos obtener energía de la nada. Obviamente que acá está pasando algo. Entonces lo que se dio cuenta Lenz es que cuando movemos el imán en torno a la bobina, variamos el flujo magnético en el tiempo y se provoca esta corriente inducida. Pero esa corriente inducida tiene un sentido de circulación tal que genera un campo magnético inducido que se opone al campo magnético que lo genera. Y por lo tanto, la energía infinita, como dijimos al principio, no se produce porque hay una oposición del campo magnético inducido al generador. O sea que resta al campo magnético generador. Veamos ahí en la animación cómo al variar el flujo magnético en el tiempo, ya sea moviendo la espira o moviendo el imán, los electrones se mueven hacia un lado y hacia el otro según yo muevo el imán en un sentido o en el otro, y eso estaría generando una corriente alterna inducida que provocaría un campo magnético inducido, también variable en el tiempo, como pasaba cuando le poníamos la fuente de corriente alterna al electroimán,
pero este campo magnético inducido se opone al generador. Entonces, veamos explicado a partir de este dibujo que tenemos acá. Si tenemos un imán, las líneas de fuerza, si lo movemos en torno a esta bobina, en ese sentido, aparece una corriente inducida que genera un campo magnético cuyo sentido de circulación, según la regla de la mano derecha, podemos ver las líneas de fuerza de ese campo inducido, se opone, fíjense con respecto a las flechitas del campo generador de la inducción, se opone y por lo tanto la corriente inducida genera un contracampo que debilita el campo inductor. Si lo movemos en sentido contrario, ahora la corriente inducida es en sentido inverso y según la regla de la mano derecha, el campo es en sentido contrario y lo que hace esa corriente inducida genera un contracampo, ¿sí?, que refuerza el campo inductor. O sea que la corriente inducida lo que hace es tratar de que no varíe el flujo magnético en el tiempo, oponiéndose al principio y en el otro caso, ¿sí?, reforzándolo para que la variación no se produzca. La ley de Lenz es una consecuencia más del principio de conservación de la energía aplicada al campo electromagnético. Y en la ley de Faraday, la variación del flujo magnético en el tiempo es el signo negativo de la ecuación. Expliquemos ahora las siguientes observaciones que habíamos hecho en el primer video. Entonces, acercamos el imán, sabemos que el aluminio no es ferromagnético. ¿Y qué es lo que está pasando cuando lo hacemos girar? Tenemos un campo magnético variable y como eso es un conductor, tenemos una variación del flujo en ese conductor y se provoca una corriente eléctrica que genera un campo magnético y ese campo magnético, por repulsión con el campo magnético generado con el imán, ese campo magnético inducido hace girar al vaso o al recipiente de ese conductor. O sea que esto es producto de la inducción electromagnética y del campo magnético inducido. Podemos ver claramente que sin haber contacto y sin ser ferromagnético, eso se debe justamente al fenómeno de inducción. Al girar el imán, estamos variando el flujo magnético en el conductor y eso provoca una corriente eléctrica inducida que genera un campo magnético inducido que se opone al otro. Lo mismo acá cuando dejamos caer el imán en el plano inclinado. Al ser en este caso un libro no pasa nada, pero al dejarlo caer por la superficie de aluminio, al ser conductora, al ir cayendo el imán tenemos un campo magnético variable en torno a un conductor, que el campo magnético se está moviendo, el imán se está moviendo, entonces tenemos un campo magnético variable en torno a un conductor y entonces en el conductor se genera una corriente eléctrica inducida, que a su vez genera un campo magnético que se opone al generador. Por lo tanto, el campo magnético inducido frena la caída y por eso podemos explicar por qué cae más lentamente. Y lo mismo sucede cuando dejamos caer el imán, en vez de, en ese caso, un caño de plástico que no notamos diferencia, en un caño de cobre. Entonces, al caer el imán, vamos variando el flujo magnético en el tiempo sobre el caño conductor y se produce una corriente eléctrica inducida con un campo magnético inducido que se opone al campo magnético que lo genera y por lo tanto frena la velocidad de caída.